Si nosotros empezamos a centralizar en aquel, nosotros no hacemos nada. No me probé, tela. ¿Qué estamos haciendo para generar, incluso como dijo la ministra de Salud, medicina alternativa? ¿Cómo darle credibilidad y certificar que esta medicina alternativa tiene efectos y puede utilizarse? ¿Quién no puede decirlo? Ustedes. Y eso me emocionó bastante de la ministra en ese aspecto, cuando habló de eso. También sé, y no puedo negar, es algo que también me ha dolido mucho en cuanto a las condiciones en los ministerios de salud y la prestación de servicios médicos y los salarios que tienen para los médicos, incluso con 2 o 3 especializaciones. Sí, también uno, también. Y hay algunos ruidos que están, necesito, sí, es obvio, pues. Es obvio, yo sé que no son las mejores condiciones y también duele. Es decir, ¿usted qué le importa? Pues usted es abogado, ¿usted qué tiene? No, no es eso, pues, porque sé que esto tiene efectos también en el servicio que se está prestando. Y no podemos dejarlo ya. Pero son grandes los problemas, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Tratar de aportar las soluciones, como esto que, de alguna manera, yo sin saberlo, y disculpe si me metí a cuestiones de matemáticas y otras cuestiones. Tenemos la participación del doctor Blanco. Muchas gracias, licenciado, muy bonita su plática. Yo creo que el problema es una política de Estado, ¿verdad? Nosotros los médicos no tenemos un porcentaje alto de injerencia en la salud del país. Estudiamos para recuperar, hay algunos entes que se dedican a la prevención, pero la verdad es política de Estado, pues comparémonos con Noruega o Islandia, países pequeños llenos de hielo, y que es otra vida. Pues, estamos inmersos en la corrupción, en donde todo el dinero pues va a parar a manos de los políticos. Entonces, mientras no cambie la política de Estado y que tenga un fin de bienestar hacia todo el pueblo, vamos a seguir en las circunstancias. Pero aterrizando en el aspecto legal, nosotros, yo le digo a los estudiantes que todo acto médico es legal. Y un muchacho de 4º año me dice, doctor, estamos demandados por 10 millones en el ISSSTE porque nos murió una paciente, ¿verdad? Y el último en salir es el externo de prisión, porque no tienen dinero para pagar abogados. Usted ya sabe lo que cobran los abogados. No. Nunca me he cobrado ninguno. No se muerde. Bueno, la situación está en que aquí en la facultad han habido algunas luchas por implementar, ¿verdad?, estudios. Ya hay una maestría, pero el que tiene acceso son médicos. El estudiante está todavía abandonado en el aspecto jurídico de la carrera, ¿verdad? El doctor Giovanni Franco ha intentado en muchas ocasiones implementar eso. En patología, que no nos corresponde totalmente eso, estamos siempre haciendo, aún en contra de voluntad de mucha gente, dar algunos puntos, ¿verdad? Lástima que no está el doctor Tutecum. Tenemos una maestra, la doctora Lilian Cayash, en patología, y se ha hecho la lucha para que el estudiante conozca cómo se manejan los documentos, la receta médica, por qué llenar adecuadamente aún la solicitud de una biopsia, los nombres completos, el número de la ficha clínica, etcétera, cosas muy puntuales, porque nosotros somos patología, no nos debería corresponder a eso, pero no hay un lugar específico, ¿verdad?, donde se les dé esto a los muchachos, que creo yo que, como usted dijo, ya vino a revolver el hormiguero, y ojalá que se tome en cuenta eso, ¿verdad? Nosotros seguimos en la lucha. La evidencia, ¿verdad? Alguien se puede preso, un médico que opera y que tira una bala al basurero y después, ¿qué pasó? O vienen y no saben cómo es una herida por arma blanca y la sutura, y después como perito lo llaman, y dónde, cómo, y esto y lo otro, y no saben. Sí, ¿verdad? Exactamente. Pero, y no lo exime no saberlo, tendría que haberlo sabido si vamos a practicar la medicina. Entonces, sí, muy puntual en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra responsabilidad en la salud, pero hasta cierto grado, ¿verdad? Sí.
y en el conocimiento para por lo menos salvaguardarnos de que algún día vayamos a prisión y pues hay hasta autoridades, ¿verdad?, que están en prisión por haber cometido errores no sé de qué tipo, porque a mí no me compete eso, ¿verdad?, pero muchas veces pueden ser errores de ignorancia. Gracias. Usted tocó bastantes temas y que efectivamente son importantes. Efectivamente, en cuanto a la prestación de servicios, las obligaciones que uno tiene, pero dentro de todo, obviamente seguimos en el tema, ¿no? Hay que promover la formación, hay que promover las posiciones, hay que generar la creación de políticas públicas o políticas de Estado a efecto de poder cumplir con estos compromisos. Y obviamente hay un gran sector que también no podemos faltar, porque hay países que sí pueden hacerlo. La cooperación internacional, esos convenios con la cooperación internacional en el campo médico son bastante grandes. También es así que ustedes tienen buenos convenios con la Universidad de Barcelona, yo estoy enterado, porque muchos médicos están especializándose precisamente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero a lo que voy también es, está bien, no podemos, no tenemos, no hacemos, pero ¿qué estamos precisamente tratando de hacer y promover para poder lograr esos cambios? Podríamos decir, es que yo ya caminé 20 pasos, ya hice 15, en pos de... No, a veces un poco conformismo. Y qué bueno que tocó el tema este, y que me resulta bastante importante, previo a que la persona, no sé si es cuando hacen todavía el externado o ya en EPS cuando están atendiendo emergencias. Eso es un problema bastante delicado. Claro, también hubo una época que también era divertido, ¿verdad? Que llegaba, mire, ¿y ese herido? Sí, ahí está. ¿Y por qué viene así? Yo qué sé. Y se ponían a fastidiar al policía y no le daban mayor información. ¿Y por qué viene? No sé, ¿va? Pregúntele. Pues es que usted lo atendió y que le diga. Yo solo lo atendí y le curé. Y se volvía divertido y contaban las anécdotas que le había pasado en emergencia, en los cuales a los policías los mandaban sin mayor información. Pero resulta que ahora no. Incluso veo que están poniendo una fiscalía prácticamente en las emergencias. Entonces eso nos hace decir, como me decía mi profesora de inglés, es que también tuvo mi formación fuera en la secundaria, ¿va? Como nos decía la maestra ya, put attention class. Nos están poniendo una fiscalía aquí. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo acá tiene efectos allá. Y si nosotros no hacemos o no cumplimos con algo, hay incumplimiento de deberes. Estoy incurriendo. Entonces, señores, pongamos esto un poco en remojo y decimos, miren, previo a que aquellos se vayan allá y vayan a la emergencia, sentémoslos. Pidámosle la cooperación, por ejemplo, a la Facultad de Derecho o a lo que es al ENACID o a las ciencias forenses, a efecto de que nos ayuden a informarle a aquellos qué les pudiera pasar o qué es lo que tienen que hacer cuando estén en emergencia y atiendan a alguien que venga con síntomas aparentemente de un nacimiento prematuro o de repente fue un aborto. Debemos dar esa información, porque si no, fácilmente metemos la pata. Y entonces ya no decimos put attention, sino que what put is this. No sé si eso es inglés, ¿verdad? Eso es lo que yo sugeriría. Y ese tema, sí, yo creo que sí debe prestársele mucha importancia, mucho interés, porque a veces, como le digo, vamos a mandar realmente al precipicio a personas que tienen las mejores intenciones de hacer lo mejor en el ejercicio de profesión de medicina. Tenemos la participación del doctor. Disculpen que me tarde mucho, pero es que ustedes No. provocan todo este tipo de pensamientos malos. Un comentario, licenciado, en relación a los medios, a las redes sociales y a nivel de Vox Populi sobre la satanización de los derechos humanos, porque como lo mencionaba usted ahorita, que se jugaron los mareros, que esta señora se fue y escuchan las radios en todos lados de que los maten, etcétera, pero cuando usted habla de un privado de libertad y está enfocando todo eso, casi que todos serían para tesis de pregrado, de grado y aún de derecho también, o de las diversas facultades, ¿verdad? Pero sí
dentro del mismo gremio médico, escuchar eso, uno dice, bueno, eso no va con mi formación académica. Sí, exactamente, lo excluye automáticamente. Como también, digamos, yo mi área más fuerte es derecho penal, pero si no entiendo y comprendo, manejo conceptos médicos que muchas veces tienen que ver con lo que es los informes médicos forenses o los certificados médicos y todo ese tipo de cosas, si yo no entendiera ese campo, y como le digo, he entendido muchas cosas gracias a mi vinculación o mi relación con el colegio médico, de dar clases acá, con la amistad con Giovanni Franco, que es patólogo, entonces que ahí he sacado un poco de información, pero uno también tiene necesidad de que el médico llegue a la facultad de Derecho y nos diga, antes teníamos nosotros la clase de medicina forense, yo fui uno de los culpables del cambio de pensum y creamos las preespecialidades dentro de lo que es la facultad de Derecho. Y lo que era la preespecialidad de Derecho, ahí colocamos precisamente medicina forense, donde, bueno, David Girón, el doctor Castellanos también, que anda por ahí todavía reporteando por ahí, entonces lo conozco eso. Y ellos nos daban la clase de medicina forense, en los cuales nos explicaban los términos médicos, los conceptos y todo para un manejo de carácter general. Pues bueno, eso también se puede hacer. O generar un seminario o algo donde se invite a la facultad de Derecho o se invite a lo que están los forenses, que ya hay, antes no había forenses, ahora ya hay, para posiblemente generar condiciones de cooperación para que tal vez en unos 3 días, 2 días podamos generar un programa para que se les informe, se les explique realmente qué es la responsabilidad que tienen cuando ya estén ahí sentados. En otros países ustedes mejor saben que los médicos en calidad de estudiantes no pueden acercarse al paciente. Son simuladores y todo, porque ellos están conscientes de que va a meter mano a alguien que no tiene aún la formación completa en esa área, va a incurrir en una responsabilidad. Y viene la institución también a ser co-responsable de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí no lo tenemos, ahí hablan de fellowship y todo lo demás, ¿verdad? Aquí, es decir, vamos a aprender, es que yo todavía no he aprendido a saturar, pues aprender más. Y no me llames por teléfono y me despertés, por si me dices para va a haber machuque. ¿Sí o no? Así que no me vayas a hablar ni me vayas a despertar, ahí para eso estás vos. Solo vamos a dar la oportunidad Sí, a dos disculpe, profesoras. es que me emocionan mucho ustedes con esto. Buenas tardes, queridos colegas. Creo que la razón por la que todos estamos acá es precisamente esto. Sabemos la falta que nos hace el conocimiento sobre todos estos aspectos. Y creo que una de las finalidades, los objetivos o las metas que nuestras altas autoridades y en especial nuestras queridas maestras acá persiguen es que precisamente detectemos y lleguemos a obtener a través de esta actividad frutos que beneficien a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Porque licenciado Lemos aquí lo pone, ¿no? Hasta así trata de hacerlo, llamémosle gracioso y bonito, pero es muy triste todas estas cosas. No debe de haber machuque, debe de haber responsabilidad, tenemos la responsabilidad todos y cada uno de nosotros, desde nuestra familia, donde inculcamos los principios éticos y morales que se van a manifestar luego en los ciudadanos que se están formando, como profesores, porque nosotros tenemos injerencia en la formación de los cursos y hacia dónde vamos, y no digamos la universidad que tiene iniciativas de ley, pero como dijo, no va a ser el procurador. De repente encontramos una ayuda ahí, pero sí, en la medida de lo posible, como dijo el doctor Nicolás aquí, que tanto aprecio, tratamos en nuestros programas de que nuestros alumnos, nuestros docentes sepan todas estas cosas. Por ejemplo, el doctor Carlos Aznara, él nos ayuda a nosotros mucho en estas situaciones. Nunca falta
cada año esas charlas para que los muchachos sepan de todos estos problemas que pueden ver. Claro, se hablaba de que muchas veces no tenemos fondos, se habla mucho de la corrupción, pero nosotros aquí no tenemos corrupción, podemos tener ignorancia, pero nosotros como individuos nos alejamos de esto y con unos recursos mínimos, ¿qué es lo que quieren? Allá hablaron de voluntad, pero es actitud. Podemos aprovechar cada uno de los recursos, por mínimos que sean, para que encaucemos en la dirección correcta. No vamos a estar congelados como en los países nórdicos, no, gracias a Dios aquí tenemos mucho calor, calor de hogar, calor de familia. Cada uno de los pacientes que va a atender, cada uno de los estudiantes, vamos a tener la tranquilidad de que contribuimos a que cumplieran con todo esto que el licenciado Lemus muy bien. Y les iba a contar una anécdota. Efectivamente, pues yo tuve oportunidad de estar precisamente en los países nórdicos. O sea, de esa manera, estando en Suecia, pues oficialmente Finlandia y Dinamarca, estuvimos ahí. Es un tema bastante interesante. Ustedes saben que la prestación de los servicios médicos en esos, o los servicios sociales de medicina en esos países es tremendo, pero hay otro factor. Si ustedes supieran la cantidad que ellos pagan en impuestos para el mantenimiento de un servicio médico o los servicios de seguridad social. Y eso llegó hasta el colmo de que hubo una autora famosa de libros y cuentos de niños para escolares, en que era muy famosa y reconocida en Europa, y en un momento determinado llegó a decir: miren, me estoy muriendo de hambre. Tengo todos los servicios, pero yo, de lo que gano de estos libros, hizo sus cuentas y le quedaba casi nada. Y entonces estoy incluso viendo si recurro a la caridad pública, porque con los impuestos que pago, con lo que me dan a mí de regalías por todos estos libros de la cual me he hecho famosas, no me alcanzan para vivir. Ese es el otro factor. Y el tema de impuestos. La doctora va a participar y la última participación. Disculpe. Bueno, buenas tardes. Yo solo quería hacer un comentario. La verdad es que participar en este tipo de eventos o de cursos lo saca uno de su área de confort, porque es algo que está un poco fuera de lo que uno ve todos los días. Y al ver aquí todos los temas que se van a tratar y la razón por la cual no nos hemos callado de opinar es porque toca puntos álgidos personales, ¿verdad? Y nos hace cuestionarnos mucho acerca de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y cosas personales, ¿verdad? Si nos estamos involucrando o no, si siempre hemos estado culpando a todos menos a nosotros mismos, ¿verdad? Y qué tanto y qué estamos enseñándole a nuestros hijos, porque últimamente, ¿verdad?, la manera en que se pueden cambiar las cosas, por supuesto hablando a un largo plazo, es que les estamos enseñando a nuestros hijos, porque sí, en Noruega, en Dinamarca, en otros países, pues sí, la situación es muy diferente, pero, ¿verdad? Usted no ve ahí casi a ningún niño que se suba al resbaladero de la manera que no es, porque los papás saben todos, ¿verdad?, que esa no es la manera que se hace, porque todos los carros respetan la línea blanca y si está yendo un peatón, todos, ¿sí? Porque todos personalmente en su casa y en los colegios les enseñan a los niños, por ejemplo, que tienen que tener algo visible si van a reflectivo, ¿verdad?, para que no los atropellen y para que para que no surjan accidentes. O sea, son cosas que vienen desde la casa, ¿verdad? Son cosas que vienen y sí, el Estado tiene mucho que ver, pero también el individuo personalmente hace su trabajo, ¿verdad? Que también es cosa de educación, que ahí vamos otra vez, o son otros problemas, ¿verdad?
pero sí pienso que esta va a ser una oportunidad para preguntarnos a nosotros mismos cómo hemos hecho las cosas, ¿verdad? O sea, dentro de nuestro pequeño ambiente, ¿verdad? Cómo hemos hecho las cosas y qué estamos haciendo, porque siempre, por ejemplo, siempre va a ser más fácil. Yo estuve en una discusión en donde en una entidad decían, bueno, ¿verdad? A mí me están demandando porque yo no operé a un señor a tiempo y se murió, y yo no lo operé porque no tenía con qué operarlo. Entonces, ¿quién es el responsable? Entonces decía, uno tiene que actuar de manera y dejar evidencia de que uno hizo al 100% lo que pudo, lo que estaba en sus manos, ¿verdad? Y por supuesto, y que no haya lugar a dudas de que así fue, ¿verdad? Porque sí, uno puede echarle la culpa a las autoridades, echarle la culpa al jefe, echarle culpa a al otro, a la enfermera que no ha visto, ¿verdad? Pero sí tiene, pero siento que muchas cosas aquí no las vamos a cuestionar y vamos a y tiene que ver con lo personal, ¿verdad? Y así, dependiendo de que cada quien haga diferente, ¿verdad? Y qué actitud tomemos ante ciertas cosas, así va a ir cambiando poco a poco la sociedad. Puede ser así un poquito, una ideología un poquito inocente, pero así es como lo veo ahora que soy profesional y que soy también mamá y que me toca enseñarle a mis hijos, ¿verdad? Desde otro punto de vista, así lo veo, ¿verdad? Pienso que Gracias, doctora. Y solo una cosita para tener en pocas palabras. También en esos países hay delincuentes, también hay cárceles, también hay problemas de este tipo. Cada sociedad genera su propio conflicto y su propia variedad de delincuentes o criminales. Siempre hay. No hay sociedad en que no exista. Solo así. Muchas gracias, me paro porque yo creo que lo que voy a decir es agradecer a la Universidad Central la experiencia que tuvo, la oportunidad de participar en este evento, que es de suma importancia, el tema es realmente sumamente importante y muy significativo en el área administrativa, en el área profesional y sabemos que es una respuesta a nuestra inquietud en el Hospital General de mejorar la docencia de todo el país. Es una respuesta que nosotros apreciamos mucho, que reconocemos, porque creo que nos va a mejorar mucho en muchos aspectos. Es decir, que no es simplemente este curso, esta especialización que estamos recibiendo, es mucho, mucho más. Y nosotros apreciamos ese gesto de la Universidad de San Carlos, de todo lo que vale. Y yo creo que esta unión, esta relación entre el Hospital General, la Universidad de San Carlos y el resto de las universidades del país es una idea que quisiéramos que se desarrollara plenamente. Y este ejercicio que estamos haciendo ahora pues es el inicio y es una forma ideal de empezar en este tema tan importante donde en el hospital tenemos problemas exactamente con la profesión. Yo creo que todos los que participan en la administración en el ejercicio de la profesión en cualquier área privada, pública, ese es el que vamos a hacer. Es que mi tarea es simplemente para que no se vea. Muchísimas gracias. Quiero comentarles como coordinador del área de educación continua que existen políticas desde la decanatura y la honorable junta directiva para empezar a subsanar los temas que mencionó el licenciado Real. En el mes de mayo publicamos en Prensa Libre 2 convocatorias que nos parecen trascendentales para todas y todos ustedes.
La primera es la maestría en Administración Pública en Salud, que se ha logrado desarrollar en coordinación con el Instituto Centroamericano de Administración Pública y que iniciaremos en el mes de enero del próximo año. Así que están cordialmente invitados a solicitar vía electrónica cuáles son la información, pero ya es una realidad, porque sabíamos que es una necesidad que como Facultad de Ciencias Médicas teníamos que cubrir, y obviamente tuvimos el apoyo estricto del doctor Mario Herrera y de las autoridades de la Junta Directiva. Pero así como el doctor Mérida, que para aquellos que tuvimos la dicha y la oportunidad de votar por el San Juan de Dios en el pre y posgrado, fue nuestro maestro y ahora ocupa un puesto de dirección, quiero agradecer también en nombre de la facultad la disponibilidad del señor director ejecutivo del hospital, el doctor Juan Antonio Villeda Recinos, que nos acompaña acá también como participante del programa, porque si no hubiese existido la voluntad en ellos, no tuviésemos la oportunidad de reiniciar este reencuentro docente asistencial que por alguna razón a través de los años se perdió. La segunda situación es de que próximamente ustedes van a ser informados de un programa de actualización que va a dirigir el doctor Eduardo Zacayón, uno de los pocos expertos en Guatemala sobre interculturalidad, porque también sabemos que nuestros estudiantes tienen que manejar, como bien lo decía el doctor Lemus Orellana, ese tipo de temáticas. Y es lo que estamos dejando a la posteridad y a la historia a través de la voluntad política de las autoridades facultativas. Yo quisiera que el señor decano de la facultad entregara el diploma de reconocimiento a nuestro excelso conferencista. Muchísimas gracias, doctor Belgrano. De verdad que su experiencia vasta nos ilustra. Verdaderamente le quiero agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas por haber venido a compartir algunos de sus conceptos y sus ideas. Creo que es fundamental, como decía al principio, y lo ha manifestado algunos otros docentes, que no se quede solamente en el conocimiento individual. Eso lo tenemos que reproducir con nuestros alumnos. Realmente el riesgo que tiene un egresado al desconocer de que tenga una implicación legal es verdaderamente alto. Así que yo me permito entregarle este diploma. ¿Qué dice así? La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, la Escuela de Estudios de Posgrado, área de formación continua en Ciencias de la Salud, el área de formación y desarrollo personal académico, otorga el presente diploma al doctor Edgar Enrique Lemus Orellana por su contribución como facilitador en la lección inaugural del curso de actualización La legalidad en el ejercicio de la medicina, desarrollando el tema Constitución de la República, obligaciones y derechos del profesional, tratados internacionales de derechos humanos, dirigido a profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y profesionales, realizado el 12 de mayo de 2017, firma Miriam Yolanda Flores Perdomo, coordinadora general del área de formación y desarrollo profesional académico, y el doctor Álvaro Giovanni Franco Santisteban, coordinador general del área de educación continua en Ciencias de la Salud. Siguiendo con el programa del curso de actualización, en primer lugar, bienvenidos sean todos, autoridades de la facultad, queridos profesionales que nos acompañan, profesores, colegas. En este momento, el doctor Giovanni Franco, ya ampliamente conocido por todos nosotros, va a hablar del siguiente tema, que es la responsabilidad legal de la práctica médica. Es un tema muy interesante, bastante amplio, pero que
porque no lo vamos a poder abarcar en su totalidad. Posteriormente vamos a ir desarrollando los demás temas y las demás actividades del programa. Sí. Solo quería agregar que el modelo, especialmente para los profesionales que hoy nos son el diseño curricular de la facultad o el modelo educativo por competencias profesionales precisamente pretende que el estudiante tenga una formación integral, pero es deber de todos nosotros como docentes que eso lo iremos a alcanzar en un momento dado. Bueno, reitero mi saludo a todas y todos ustedes. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema trascendental como es la responsabilidad legal en la práctica de las ciencias médicas. Y dentro de eso quisiera primero hacer algún comentario general, y es que en la medida en que nosotros conozcamos nuestras obligaciones, vamos a poder exigir nuestros derechos. Y en el año de 1961, en su discurso de toma de posesión, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica preguntó al pueblo una de sus frases más famosas: no le pregunten a su país qué van a hacer por ustedes, sino preguntémonos qué vamos a hacer nosotros por nuestro país. El Código Penal y las leyes que nos rigen no están dedicadas al médico o a la médica como un capítulo específico, son de proyección general. O sea que a partir de los 18 años adquirimos una serie de responsabilidades legales que no podemos en ningún momento manifestar el desconocimiento de las mismas. Y dentro de esa división de las leyes encontramos en primer lugar las morales. Como bien decía la doctora que participó, dos colegas, dos damas que participaron hicieron énfasis en que debemos de educar bajo la perspectiva moral desde nuestro hogar y no digamos dentro de la universidad. Pero dentro de las profesiones y específicamente la médica existe una ley moral que es ser consensuada y que de acuerdo a la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos propios del Colegio de Médicos y Cirujanos debe ser revisada cada 5 años. Y la razón de esa situación es de que los conocimientos médicos han avanzado en los últimos 100 años a una velocidad tan increíble que lo que hace 4 años era verdad, puede ser que en este momento podamos refutarlo. Y cuando todas las juntas directivas de los colegios y el Tribunal de Honor o las comisiones que en algunos momentos se constituyen en Guatemala y convocan al gremio médico a participar en ese consenso de la ley, sinceramente la participación alcanza quizás las 15 o 20 personas. Y cuando se le presenta ese código deontológico actualizado a la Asamblea General, muchas veces se llega con total desconocimiento de lo que se ha desarrollado y se llega solo a manifestar situaciones de índole personal y desaprueban el código deontológico. Actualmente tengo entendido de que el código deontológico va nuevamente a ser presentado a la Asamblea General para su aprobación y mientras tanto nos sigue el actual. Luego están las leyes civiles y las penales. El derecho penal es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas y regula la aplicación concreta de las mismas. El derecho procesal penal busca la aplicación de las leyes del derecho penal a través de un proceso para llegar a la emisión de una sentencia y consecuentemente a la deducción de la responsabilidad penal, imponiendo una pena o una medida de seguridad. Cuando en nuestros hospitales nacionales tenemos casos de abuso contra las mujeres o el abuso infantil,
estamos obligados a reportar esa situación. Y ahora ya no es una situación personal, porque muchas veces argumentábamos de que si nosotros denunciábamos esa situación podían haber y pueden haber represalias de parte de quien está ejerciendo esa violencia. Pero los códigos han cambiado y el Ministerio Público pide inclusive que la denuncia puede ser anónima, porque no sabemos si esa mujer maltratada o ese niño maltratado va a tener la oportunidad de sobrevivir a un siguiente ataque. Y entonces, a través del Código Procesal Penal, nosotros lograríamos que interviniera la justicia para darle una medida de seguridad a esas víctimas de violencia. Y el Código Civil, en sus artículos, nos manifiesta que el responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado. Eso es desde el punto de vista económico. Y nos dice que la excepción, o sea que un juez nos puede declarar a nosotros que no somos responsables penalmente de una situación que realizamos y que causó un resultado dañoso, pero sí nos pueden exigir el pago pecuniario para resarcir esa situación. Y el Código Deontológico nos dice que deberíamos de ejercer decorosamente la profesión, rodeándola de prestigio, consideración y el respeto que amerita la misión científica, moral y social de la médica o el médico, sobreponiendo siempre la salud y el bienestar de los enfermos a cualquier otro interés. Y en esta situación he trabajado durante muchísimos años en distintos órganos de justicia, y cuando fui jefe del servicio médico forense, cuando aún existía el servicio médico forense, fue muy triste encontrar a colegas que habían estudiado durante muchísimos años y que salían de especialistas, pero que los contrataban en sanatorios fantasmas y se convertían en cirujanos fantasmas o en obstetras o ginecólogos fantasmas, porque el dueño del sanatorio, que en algunas ocasiones ni siquiera era médico, atendía a la paciente y le decía que había que hacer una colecistectomía, y le ofrecían a los médicos: doctor, ¿y usted cuántos pacientes se está viendo al mes? Y como es recién egresado, es poco probable que haya visto uno en el mes para una intervención quirúrgica. Y esos dueños de esos sanatorios, así mal llamados, le proponían: no tenga pena, nosotros le vamos a dar 10 apendicectomías mensuales. Y las pacientes o pacientes ingresaban con un dolor abdominal y todo terminaba en apendicitis. Y llamaban al médico o al cirujano fantasma, él intervenía, y cuando existía una complicación, esos mismos personajes le manifestaban al Ministerio Público quién era el que realmente había operado. Entonces, con eso debemos de tener muchísimo cuidado. Cuando ingresamos al hospital, siempre llevamos, a pesar de que nuestros maestros en los 3 primeros años se han esforzado porque aprendamos muchas cosas, adolecemos de algunos conocimientos prácticos, como el comportamiento en sala de operaciones. Y el residente, que ya todos lo sabe, porque tocó a Dios con las manos sucias, ¿verdad?, le maltrata al estudiante de pregrado por no saber el comportamiento en sala de operaciones. Y hay de aquel que cometa un error, porque le ponen un marchamo en la frente y se vuelve comidía en todo el hospital porque cometió un error, en lugar de llamarlo en privado y hacerle ver que la situación que está ejecutando es anómala, y se convierten en hazmerreír. Eso no está actual éticamente. Hace aproximadamente 4 años nos sucedió que intervinieron a una paciente en el hospital de Cuilapa. Esto es verídico y el caso ya está juzgado, por eso lo voy a hablar acá claramente. La paciente llegó por un problema de parto distóxico simple y había que hacerle una cesárea. Los colegas intervinieron con la mejor voluntad de salvar la vida de la paciente. Sin embargo, durante el momento operatorio, la paciente hizo un cuadro crítico de hipertensión aguda y falleció por una hemorragia cerebral. Salió otro colega de sala de operaciones y hizo el comentario en el pasillo
de que los médicos que estaban operando habían sido negligentes y que por su culpa había fallecido. Los familiares de la señora le manifestaron al médico que salió a darle la noticia que no tuvieran pena, que ellos no iban a pedir nada y que se hubieran a dejar a eso. Como a veces el viaje en vehículo hasta Cuilapa es muy complejo, uno de los médicos que intervino en la operación se subió al bus extraurbano al mes y medio y fue ejecutado por un sicario. Eso no debería suceder. Siempre tenemos diferencias individuales, personales e inclusive de conocimientos, pero deberíamos de respetar la integridad de los colegas. Estamos absolutamente convencidos que los países que hace 30 o 40 años estaban en peor situación de Guatemala y que ahora son los llamados tigres asiáticos, lo que respetan es la visión y la experiencia que tienen sus mayores. Si no respetamos esas situaciones, vamos a seguir en la misma situación. Entonces sí es importantísimo el que manejemos ese código deontológico adecuadamente, no aprendiéndonos de memoria todos los artículos, pero sí tratar de actuar con la integridad que se merecen los colegas y nuestros maestros. Para que se cumpla el derecho procesal penal, hay ciencias auxiliares del derecho, y estas permiten regular la aplicación y ejecución de los preceptos penales. Está representada por cualquier disciplina que ayude a resolver un caso judicial. Cualquier tipo de conocimiento humano puede ponerse al servicio de la justicia para resolver un caso judicial. Cualquier tipo de conocimiento humano. Y es por eso que cuando la Facultad de Ciencias Médicas decidió lanzar la maestría en Ciencias Forenses, tratamos de hacer los convenios con las instituciones que participan en la seguridad y justicia en este país. En este momento está vigente el convenio entre la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad de San Carlos con el Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia. Está vigente el convenio con el Ministerio Público. Está vigente el convenio con la Fundación de Antropología Forense, porque nuestras maestrías no son de escritorio. Nuestras maestrías tienen que formar en competencias a nuestros estudiantes. Y como les dije que puede ser cualquier disciplina, en nuestra maestría en Ciencias Forenses puede ingresar una gran variedad de profesionales a estudiar la misma, porque lo que vamos a hacer es tratar de formar a personas o individuos que sepan gerenciar los equipos de investigación. Y entonces, dentro de las principales ciencias auxiliares del derecho, encontramos la que denominamos medicina forense, o en otras latitudes se le denomina medicina legal, pero la doctora Angélica Girón hizo una investigación exhaustiva de esta terminología, y no son sinónimos. ¿Por qué no son sinónimos? Porque la medicina forense es la que auxilia a los tribunales de justicia y brinda los dictámenes de los indicios que durante el juicio oral se convierten en pruebas, mientras que la medicina legal es la que norma el actuar médico. Y dentro de eso tenemos a tratadistas españoles de la lengua española sumamente valiosos, en donde dan las normas para el actuar como profesores universitarios, como médicos de salud pública, como médicos del Seguro Social, como médicos de las Fuerzas Armadas. Balchez Carcerá, ustedes lo van a tener en sus documentos. Pero también hay otras ciencias, como la criminalística de campo, que se encarga de la recolección de las evidencias, la toxicología forense, la antropología forense, la odontología forense, la balística forense, etc. Y dentro de eso, para poder hablar de lo que es un acto médico, tuvimos que realizar una investigación y preguntarnos qué somos como profesionales. Y encontramos que primero existe el oficio, y el oficio es la realización de algún arte mecánico. Y alguno de nuestros maestros en el hospital alguna vez nos dijo: si yo traigo un monito y le enseño a hacer una apendicectomía,
la hace. Pero eso no va a demostrar que es buen cirujano. El buen cirujano me lo va a demostrar, decía el doctor Pierre, que era internista. Dios lo tenga en gloria. El buen cirujano me va a demostrar que no fue Cristóbal Colón, sino que me va a demostrar que es un excelente cirujano porque hace el diagnóstico antes de ingresar a operar. Y nos decía, y no como Cristóbal Colón, que salió de un lugar diciendo que iba a ir a otro. Regresó contando que había estado en otro y murió sin saber nunca a dónde había llegado. Y entonces el profesional es el que pertenece a las profesiones o magisterio de las ciencias y las artes, facultad que cada uno y cada una de nosotros poseemos para poder ejercer públicamente. Imagínense tan noble el pueblo de Guatemala que hace que esta universidad pueda funcionar y que nos dé a ese 0.3% la oportunidad de ejercer esa facultad públicamente. Y entonces eso nos convierte en un profesional libre, que es la persona que estando en posesión de un título que legalmente le habilita, ofrece un servicio especializado de utilidad social. Y entonces el médico es el que se halla legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina. Y cuando está ejerciendo esa noble actividad, realiza actos médicos. Y un acto médico es la actuación de un profesional en el ejercicio de la actividad que le es típica. Tan acto médico es el terapéutico, que tiene relación directa con la persona particularmente, como el profiláctico, que tiene relación directa con una persona en particular, pero que tiene influencia sobre la salud de la comunidad. Porque estamos absolutamente convencidos, a pesar de que la formación en lo particular personal es de índole biológica por mi especialidad, estamos absolutamente convencidos de que un pilar fundamental para cambiar este país es la salud pública, en donde interviene la epidemiología. Y por eso nos sentimos tan orgullosos de que hayan esfuerzos como los que ha hecho el doctor Mario Salazar y su equipo en lograr el doctorado en salud pública, con los énfasis de salida que tienen esta facultad. Porque nos imaginamos que salud pública es solo el área rural, pero la salud pública está en todos los niveles del ente rector de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuáles son las características del acto médico? Las características principales de un acto médico es que tiene que tener profesionalidad y tiene que tener disciplina. Y para lograr esa profesionalidad, ese título tiene que estar otorgado por una universidad debidamente acreditada para otorgar los mismos en este país. En la actualidad conocemos que existe nuestra propia universidad, luego nació Mariano Gálvez, la Universidad Marroquín, la Universidad Landívar y otras universidades que están haciendo carrera de medicina, siempre y cuando estén autorizadas por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, le dan la profesionalidad. ¿Pero qué nos otorga la licitud? El Colegio de Médicos y Cirujanos, a través de que cumplamos con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y aquí sí quiero ahondar en la situación de que no esperemos que solo con el pago de la cuota ordinaria estamos exentos estamos activos, porque la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria indica que debemos de estar actualizados cada año, y dejó en libertad a los colegios profesionales que hicieran sus propios normativos de educación continua, y el Colegio Médico exige en la actualidad 32 horas de actividad para hacer 2 créditos profesionales anuales. Entonces debemos de participar en cualquier tipo de actividad que nos mantenga actualizados. ¿Por qué razón? Cuando una persona llega al Ministerio Público y nos denuncia, primero el fiscal o el auxiliar fiscal encargado de la investigación no nos manda a llamar, sino lo primero que solicitan es cómo está mi situación en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Y como ahora todo está computarizado, ya no cabe la complacencia, porque como mi hermano Oscar es el secretario del colegio, me va a hacer la certificación, porque todo está computarizado. Y entonces, si en el momento en que resultó el daño o el supuesto daño no estábamos activos en el colegio médico, ya tenemos un delito. Aparte
de lo que venga por el juicio. Entonces sí, mantengámonos alertas en ese sentido, porque debemos de estar trabajando con licitud. ¿Cuáles son las clases de actos médicos? Hay consensuales y no consensuales, directos, indirectos, extracorpóreos, pero el médico en su actuar casi todos los días finalmente siempre termina realizando actos complejos. ¿Cuáles son los consensuales? Son cuando por referencia nos busca el paciente o llega a nuestra clínica o llega al hospital y pide que seamos nosotros los que interactuemos con él. Es necesario el consentimiento del paciente al acto médico que va a realizarse. No consensuales, no hay condiciones que permitan un consentimiento. Un paciente que llega en estado de coma o llega inconsciente, hay que tratarlo y no vamos a esperar a recibir su consentimiento. Esto ocurre normalmente en las instituciones estatales, tanto el Seguro Social como Salud Pública. Y un tercero, que son los seguros médicos, porque ustedes se han dado cuenta, a veces participamos o brindando servicios o como pacientes, que nos dan un gran listado de profesionales y uno escoge con qué profesional va a asistir a esa consulta. Y los actos directos son aquellos que persiguen a través de la intervención médica la finalidad de curación o bienestar del propio sujeto intervenido. Ese es el acto médico directo. Y el acto médico indirecto es aquello cuyo fin es la promoción de la salud a pacientes diferentes a aquel sobre el cual estamos interviniendo. O sea, es el famoso plan educacional. Todos los días lo hacemos, o lo hacen nuestros estudiantes de grado y posgrado. Todos los días dan plan educacional. Y eso es un acto médico indirecto, porque no solo están actuando directamente sobre el paciente que van a curar, sino que van a mejorar algunas actitudes del entorno familiar o comunitario. Y los extracorpóreos, que son la investigación o experimentación médica o métodos diagnósticos, muy usuales en nuestra actualidad. Todos los exámenes que nosotros hacemos de laboratorio clínico, de patología, rayos X, de imágenes, ultrasonidos, etc. Y entonces llegamos finalmente al acto médico complejo, en donde se configura con la suma de las distintas fases de la actuación médica. Y entonces, después de que conocemos qué es el acto médico, cómo llegamos a ser profesionales, entramos a lo que nos dice el Código Penal guatemalteco. Y tenemos la suerte aún de que en el Código Penal guatemalteco no está tipificado el delito de mala práctica médica. Aún no está tipificado. Lo que está tipificado es lo que vamos a conversar ahora. Porque cuando se llegue a tipificar el delito de mala práctica médica, la medicina va a ser inaccesible para el pueblo guatemalteco, porque todos los médicas y médicos que ejercen privado o públicamente van a tener que adquirir seguros. Porque obviamente ha habido un sector muy fuerte de abogados y de algunos colegas, lastimosamente, que se han prestado a tratar de resolver su situación económica y la de sus descendientes haciendo demandas contra los médicos. Y entonces, indefectible, la médica o el médico, como cualquier otro ser humano, es propenso a incurrir en un error, ya sea porque inexorablemente no pudo evitarlo o porque no puso la debida diligencia. Y eso me pasó hoy en la mañana. Estaba mi suegra en la esquina esperando el bus y yo no sé por qué el timón no me respondió. Entonces, ese es un delito. Y un delito puede dividirse en dos grandes líneas en Guatemala: el delito doloso y el delito culposo. Si el error produce un resultado dañoso o la muerte, en eso podemos incurrir, aunque no deseemos hacerlo. Y como bien dijo el doctor Miranda en su intervención, el delito culposo se divide en tres grandes situaciones. Entonces, los conceptos jurídicos más comunes en procesos médicos son el dolo. Es el principio o la intención deliberada de causar daño, de lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Como estamos en la época de la globalización y el neoliberalismo, si no tengo un excelente automóvil, no soy buen médico.
Y la familia y la sociedad empiezan a presionar, y a presionar, y a presionar. Y a veces incurre en que una señora que iba a tener el parto normal termina en cesárea. Y hay ciertos centros médicos en donde cuando llegamos como sector justicia y revisamos, partos normales no hay. Entonces, Cuando llega eso es dolo. Es dolo porque se está poniendo en peligro un bien jurídico, el bien más valioso tutelado por la Constitución Política de la República, que es la vida del ser humano. Y no solo la de la madre, sino el producto de la concepción. Ingresan los pacientes a la consulta y hay quienes dicen, es que si usted no se opera, se va a morir, y sale la gente a hipotecar casas, a vender todo lo que tiene. Pero mi bienestar material era superior a lo que me indicaba el código ontológico. Y eso sucede en la realidad, no lo podemos negar. O los colegas que dejan firmados los certificados médicos de función en blanco en las funerarias, ¿verdad? Ustedes, temerario, extremadamente temerario. Y les pagan creo que 5 quetzales por certificado. Es que, pero sucede. Pero, sí, gracias, muy amable, gracias, doctora. Pero, gracias a Dios, ¿sí, doctora? Los certificados médicos oftalmológicos para la licencia. Así es también. Es una gran farsa, ¿verdad? Porque la persona que evalúa, creo que no es ni optometrista. Y sucede. Pero en todos estos años hemos tenido la oportunidad de interactuar con el sector de seguridad y justicia. Fíjense que los delitos dolosos en que se ven involucradas las médicas y los médicos son mínimos, el porcentaje ha sido mínimo. Pero donde más nos vemos involucrados es en este problema, en el delito culposo. La culpa es actuar, como bien lo dijo el doctor Miranda, sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. La culpa proviene de un actuar lícito, pero su resultado se basa en la negligencia, la imprudencia y la impericia. Como ya he visto 10.000 PAP, voy a ver en 3 minutos. Y resulta que en una esquinita del extendido estaban las células cancerosas y lo di como un falso negativo. Eso es actuar con negligencia e imprudencia, porque quizás sí tenía la pericia para realizarlo, pero por el actuar rápido. O están los dos jefes del grupo R3, ¿verdad? Ustedes que van a ser jefes de residencia, miren qué triste era la pirámide, ¿eh? Estaban tirados, porque ya no se hace nada, ¿eh? Cuando es un jefe de grupo ya no se hace nada. Y en eso a las 2 de la mañana hay 2 cesáreas y le dice uno al otro, de piel a piel en 6 minutos, en 5 le dice. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado al final es de que a los 2 días tenemos un abdomen globoso con una paciente que está séptica porque se dejó una compresa en el interior del abdomen, porque nos descuidamos en ese sentido. Y entonces eso es actuar con una total imprudencia. Como toda la vida lo he hecho, lo puedo seguir haciendo. Tenemos que tener cuidado. Cada persona puede respondernos de diferente forma, cada paciente. Y entonces, dentro de la clasificación de los delitos, de acuerdo a la ley penal guatemalteca, lo que existe es esto: las faltas o contravenciones, el artículo 481 del Código Penal. Quien causare a otro lesiones que le produzca enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. Esa es una parte. Eso tiene que ser tipificado por un juez, no por nadie más. Y ojo acá, todos los documentos son públicos, pero no se dejen asustar jamás por el abogado de la parte que irrumpen en la clínica o en el hospital exigiendo documentos que ustedes no tienen por qué entregarles, ni públicamente ni privadamente. Se entregan los documentos por orden del juez competente o por la intervención del Ministerio Público, pero no a ningún abogado particular. Pero como llegan con una prepotencia enorme, cuando uno desconoce este tipo de situaciones y está en ese tipo de problemas,
uno se asusta y entrega la documentación. Y hay gente que puede hasta introducir otras hojas y causarle daño. Solo se le entrega a juez o al Ministerio Público. ¿Manda? Tienen que tener tiempo para fotocopiarlo y tienen que tener su foliado. ¿Manda? Uno en la institución tiene el derecho de fotocopiar esos documentos y además se entregan foliados. Así es, doctor. Perdón. Entonces, perdónenme, estaba jugando con el agua. La clasificación ya de los delitos. Entonces, tenemos de los delitos contra la integridad de las personas. El artículo 144 dice que comete el delito de lesiones quien sin intención de matar causare otro daño en el cuerpo o en la mente. Y entonces divide las lesiones en dos grandes tipos: las lesiones graves y gravísimas. Las lesiones leves: enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Pérdida e inutilización de un miembro no principal, cicatriz visible y permanente en el rostro. Así se tipifican de acuerdo al Código Penal las lesiones leves. Las lesiones graves: debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Anormalidad permanente en el uso de la palabra. Incapacidad para el trabajo por más de un mes. Deformación permanente en el rostro. Las cosas han cambiado tremendamente en la actualidad. Ahora nuestros estudiantes hacen otra historia a la par de la historia oficial del hospital. Pero ¿qué nos sucedía antes o sucede aún? Entra el gran jefe de departamento y hace el procedimiento y el externo está en la puerta, ustedes, y como tiene que ir a atender otra situación, el jefe del departamento le dice al jefe de la sala: ahí cerrás. Se sale el jefe y va atrás del otro, ¿verdad? Y le dice al jefe del grupo: ahí cerrás, y van corriendo hasta que llegan al R1 y ese sí cierra porque quiere aprender. Pero después se voltea y el externo asustado porque primero no quería que lo machucara, gracias a Dios no me preguntaron nada, y se voltea el interno y le dice: ahí haces el récord operatorio, temerario, porque ni siquiera vio qué era lo que estaba haciendo el otro. Y entonces, ¿qué se hacía? Ir a copiar a Savington. Y entonces extremadamente delicado, porque ahora los abogados, como bien dijo el doctor Lemos Orellana, sí se están capacitando en este tipo de situaciones. ¿Quién es el responsable directo de este récord operatorio? El primer cirujano. Y luego tenemos las lesiones gravísimas: enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. La vida está en inminente riesgo. Inutilidad permanente para el trabajo. Pérdida de un miembro principal o del uso de la palabra. Pérdida de un órgano sentido. Incapacidad para engendrar o concebir. Las clases de lesiones: lesiones específicas: quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona. Durante el conflicto armado interno habían unos honorables colegas que se prestaban para despertar a quienes estaban siendo torturados, independientemente de cuál fuera la fuerza bélica a la que pertenecieran, pero se prestaban a ese tipo de situaciones. Son delitos de lesa humanidad que trascienden no solo el tiempo, sino las fronteras. ¿Y cuáles son los delitos más comunes sujetos a investigación en el ejercicio de la ciencia médica acá en nuestro país? Más que todo, la muerte anestésica, la muerte quirúrgica, la muerte terapéutica, trans o posoperatoriamente. Y aquí hay otra situación que les quiero comentar. Cuando ocurre ese tipo de resultado, dejan solo al anestesiólogo, ya no es amigo, de veras, y dejan solo al amigo cirujano que siempre lo llamaba para ayudar. No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que nos vamos a cubrir con la misma chamarra, por favor, pero obviamente, ¿qué quiere la contraparte? Al igual que decía Descartes, si tienes un problema muy grande, haz compartimientos y va a ser más fácil resolverlo o destruirlo. Entonces, si el equipo que ha estado trabajando conjuntamente
ya sea en nivel operativo o nivel administrativo, se dispersa, es más fácil de atacar. Y a veces, como uno entra en un estado de confusión, a veces, obviamente hay alguien que tiene más serenidad y nos puede dar la salida a una situación que parecía que no podía resolverse. Entonces, seamos solidarios en los momentos en que nos enfrentemos a esta situación, porque somos seres humanos. Nadie es bajado del cielo. Y el que bajó del cielo hace aproximadamente 2000 años, hasta sus 12 apóstoles le hicieron cosas. Ya no llegamos a uno que es ser humano. En Guatemala, estos son delitos que se persiguen: el aborto, con excepción del terapéutico, que todos conocemos cuál es la norma para poder hacer un aborto cuando la vida de la madre está en inminente peligro, y que tiene que estar obviamente autorizado por 3 expertos en el área de ginecología y obstetricia. La usurpación de calidad, la falsedad en documentos médicos, la estafa, los abusos deshonestos y la violación. Tengamos muchísimo cuidado y comentémosle a nuestros estudiantes